Y en realidad es que Dios es amor, o sea, Dios es amor en la sustancia. Entonces, lo que digamos de Dios es su naturaleza, siempre va a ser su naturaleza. Su naturaleza. Y Dios se va, según vamos leyendo el Antiguo Testamento, vamos leyendo la Biblia, va a ir revelándose, va revelando vertientes o porciones de su existencia, lo que Él es, para que nosotros, o sea, a medida que el hombre iba relacionándose con Él, pudiera entender que Él es. ¿Y cómo lo veo? Dice que Dios es la existencia. La existencia. Yo soy el que existo, la existencia. Y lo que entendemos es que Dios estaba en ese momento revelando a Moisés lo que es relacionado con la vida del ser humano. O sea, yo soy lo que yo soy con relación a la vida del ser humano. Y hemos explicado esto en otras ocasiones. Cuando tú analizas la vida del entendimiento, lo que entiende el ser humano desde el comienzo, lo que entendemos hoy, debido al desarrollo de la investigación, de la ciencia, nosotros sabemos que somos mucho más que adentro, estamos llenos de organismos, de órganos, de mente, corazón, tenemos muchos órganos dentro, pero en el inicio del ser humano, Adán y Eva, seres humanos primitivos, o sea, los primeros hombres, durante siglos, hasta que se supiera, se supo qué es lo que había dentro y cómo relacionarlo y cómo llamarlo, el hombre se entendía como dos cosas. El cuerpo físico, lo creó, dice la Biblia, del polvo de la tierra, creó al ser humano, polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida. Entonces, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, era como un muñeco de barro, hecho, me imagino, todas las características físicas humanas, de lo que es el cuerpo actual humano, y dice que entonces Dios sopló aliento de vida en él y el hombre llegó a ser un ser humano. ¿Ven? Llegó el hombre a ser lo que es. Dice que entonces el hombre, en el momento de soplar el aliento de vida, el hombre, para llegar a ser lo que fue, lo que es, dijo, entonces, el primer soplo de respiración. Y entonces, es ahí ese soplo estaba pronunciando la existencia. O sea, es la pronunciación que se comenta, se dice que fue la pronunciación original del nombre de Dios. Entonces, el hombre entendió entonces que su aliento de vida era Dios. Su existencia estaba en base a ese aliento de vida. Cuando ese aliento de vida salía del hombre, el hombre moría. Y por eso, ¿quién es Dios? Mi aliento de vida, mi respiración. Por tanto, en cada momento, en cada respiración de los seres humanos, el hombre está confesando a Dios, está pronunciando a Dios solo con el respirar. Entonces, en el ritmo normal de nuestra respiración casi ni sentimos ese respirar. Cuando la respiración es más fuerte, comienzas a sentir la pronunciación del nombre de Dios. Entonces, eso es lo que entendía el ser humano en los comienzos. O sea, él era el barro y Dios era su aliento. Entonces, cuando
Dios le pregunta, Moisés le pregunta a Dios, ¿quién tú eres? Dios le dijo, yo soy tu aliento. Yo soy el aliento desde el comienzo. Yo soy ese halo de vida. Yo soy tu respirar. Yo soy la existencia. Tú existes, el hombre existe porque yo soy. Porque yo soy su existencia. Amén. Entonces, lo profundo, la revelación de que yo soy tu respirar, yo soy tu aliento, yo soy tu vida. ¿Amén? Entonces, debemos entenderlo así. Ahora, pero Dios se reveló de diferentes formas desde el comienzo de la creación. Y cuando Dios dijo, y creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios, Dios se manifestó como, ¿quién es Dios? El creador. Sí, el creador, o sea, el eterno que creó, que crea todas las cosas, que da forma, vida, existencia a todas las cosas, es el creador. Ahora, fíjense bien, ¿qué fue lo que Dios creó en el comienzo? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los cielos y la tierra. Ese es el resumen, ese es el, como la introducción, el nombre del capítulo, ¿no? Dios creó, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que Dios creó? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, primero Dios se manifestó como creador, y creó Dios en el principio, y también se manifiesta como el principio de toda creación, o sea, que es el iniciador de la creación. Por tanto, Dios, ¿quién es Dios? Creador. Se está manifestando como creador. Eso no deja de ser, de decir, o sea, que Dios sea creador, no deja de decir que sea la vida, existencia. O sea, es una manifestación, es parte de la manifestación de la sustancia de Dios. Ahora, ¿qué Dios creó? O sea, dice que creó los cielos y la tierra, pero escuchan bien, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, la Biblia. Entonces, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Pero dice que ahí estaba, o sea, la tierra, que dice que la creó, la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Sí. ¿Cómo entender la creación? Desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, tinieblas y abismo. Ahora, cuando uno se pone a investigar y estudiar, ¿qué cosa es tiniebla? ¿Qué Dios crea las tinieblas? ¿Para qué Dios crea las tinieblas? Según la tradición, los estudiosos hablando de la creación, dice que, o sea, Dios es la existencia. Dios estaba antes de ese inicio de la creación, existía. Todo lo que era antes del comienzo era Dios, la existencia, la sustancia eterna. Coge una hoja en blanco, mira la hoja en blanco, todo, todo, como una hoja en blanco, y es todo, o sea, la existencia, todo esto, todo blancura, imagínense, todo blanco, todo. Esta es la existencia, la existencia. Y si te puedes imaginar, si tú miras este pullover, si este pullover fuera blanco total, con todo blanco, se pudiera decir, bueno, toda la existencia, todo blanco. Ahora, en el inicio, en el comienzo, en un puntico, en medio de la creación, en medio de Dios, Dios hizo, el inicio, hizo un vacío, un vacío. O sea, es como que hizo
un globo vacío, vacío. Dice la Biblia, desordenada, tierra desordenada y vacía. Un vacío. ¿Qué hizo un vacío? ¿Qué significa? ¿Qué hizo un vacío? ¿Cómo se hace un vacío? Un vacío, tú coges un empaquetado, un nylon, una caja o lo que vayas a hacer, donde aunque tú hagas la caja, hagas el nylon, lo vayas a sellar, dentro hay aire y hay todo lo que puede existir. Ahora, en el caso de los alimentos, para conservarlo, se empaqueta en vacío, se extrae todo el aire, todo el oxígeno y queda solo el producto, o sea, sin nada de lo que hay alrededor en el exterior, sin aire, sin oxígeno, sin nada, queda el vacío. El vacío significa que no hay nada, que está sin la existencia, sin vida. O sea, no hay nada vivo, solamente la carne. Y eso ayuda a que no produzca gusano, no se descomponga vacío. Y eso, o sea, más o menos es la idea que se tiene, o sea, lo que quiso Dios, hizo un vacío, en el inicio hizo un vacío y sacó toda vida de él, toda vida. O sea, Dios es existencia, es la vida, es la eternidad, es todo. Y Dios hizo un espacio donde no estaba él. Wow. ¿Ven? Y eso dio lugar a la tierra desordenada y vacía, sin vida. Y dio lugar también a la tiniebla, a la oscuridad. ¿Por qué? Porque donde no hay vida, donde no hay luz, donde no está la existencia de Dios, hay oscuridad. Y para ser Dios, para hacer ese espacio creativo, Dios tuvo que hacer un espacio sin nada, sin Él. ¿Ven? Y todo lo que es sin la sustancia es todo lo contrario. ¿Ven? Y entonces a ese vacío Dios empezó a proyectarle su existencia. Dios empezó a manifestarle su existencia. Y lo primero que hizo fue, y se dio, sea la luz. Dios como que penetró la envoltura esta de un vacío con, con parte de él, de lo que él, para manifestarse, para mostrarse a esta creación, sí, que no podía verlo, ¿no? O sea, no podía de pronto ser una creación con él, o sea, para Dios poder manifestarse internamente, para Dios revelarse poco a poco, ser una creación por debajo de lo que Él es, o sea, menor que lo que Él es, tenía que hacer ese vacío, se iba a formar tierra, materia, tinieblas, vacío profundo, oscuridad, dice que el abismo, el abismo de no existencia, todas esas cosas, porque Dios se separó un espacio donde Él no era él todo, o sea, no era él, su naturaleza, su sustancia. Y en ese vacío comenzó a proyectar existencia, o sea, comenzó a proyectarse, pero de una forma tal de que no impactara demasiado a la creación. O sea, que Él se mostró, primero dice que proyectó luz, hizo luz, y la primera revelación dentro de la creación es la luz, hizo que esa luz resplandeciera en medio de la tiniebla, de la oscuridad, y dice que entonces, de las tinieblas, entonces dice que vio que la luz era buena, la luz era él manifestado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, cuando al comienzo dice Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o sea, Dios creó un vacío, un espacio, creó nada, sin él, sin su sustancia eterna, quedó un espacio, quedó un vacío, y dice, él se manifestó como
creador. Esto que estoy haciendo es nuevo, esto es lo que está fuera de mi existencia, de lo que soy, lo estoy haciendo yo. ¿Ven? Soy el creador. Y después dijo, Dios, sea la luz. Y ahí está la palabra. La palabra, entonces, Dios habló la palabra. Entonces, Dios comenzó a penetrar ese vacío y establecer su existencia o su manifestar quién es. Y lo hizo a través de la palabra. La palabra. Y todos entendemos que la palabra en el principio era el verbo. Por tanto, Dios comenzó a manifestar y dijo, yo soy el verbo. Pero el verbo entró en ese espacio vacío donde no estaba, Dios había extraído su sustancia y estableció, o sea, el verbo a través del verbo, tomó el verbo, la palabra, como vehículo para establecer o manifestarse al ser humano. O sea, tomó la palabra, el verbo creador, el verbo que se manifiesta, el verbo manifestado es que manifiesta lo que él es. ¿Cierto? Ahora todos sabemos que el verbo era Dios. O sea, que venía de Dios, venía a hablar, o sea, a manifestar el eterno, a lo que estaba fuera de nuestra creación, de lo que somos, en lo que estamos, en la cultura en que estamos, en esta creación. Y Dios, por ejemplo, o sea, hizo un vacío y después entonces comenzó a manifestarse o a manifestar quién es, a mostrar en esa creación, esa creación, lo que es la creación, ese espacio vacío que él formó de cielo y tierra. ¿Amén? Pero en ese espacio vacío, la introducción dice que Dios creó en el principio el cielo y la tierra, pero no estaba el cielo todavía en formación. Entonces el cielo lo ven que después las aguas, separa las aguas, crea una expansión, es él crea una expansión. Eso es lo que llama cielo. El primero creó esa tierra como un embrión, pudiéramos decir así, un embrión de un huevo o un embrión animal. Entonces, como se forma la vida, ese es un embrión donde hay un núcleo y una sustancia exterior, así mismo. Lo primero que se hace, lo mismo un bebé, un mamífero, que una semilla, que lo que sea, primero se hace un embrión, que es una sustancia más oscura, o sea, una sustancia donde es parte de lo que va a ser formado y bordeado en agua, vestido en agua. Y esa agua viscosa que tiene el bebé, por ejemplo, o la clara que tiene la yema del huevo, y todas esas sustancias viscosas que tienen los mamíferos. Ese es el principio de la creación. Cada nuevo nacimiento es un nuevo comienzo, una nueva creación. El embarazo de un niño es una nueva vida, una nueva creación, algo que Dios está haciendo nuevo y comienza muy parecido al inicio de toda la creación. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en realidad comienza con ser ese embrión desordenado y vacío que no tiene existencia, no tiene la vida. Y dice que, y las tinieblas de la tierra, y así las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas cubrían todo ese, era un abismo, o sea, una inexistencia, algo que no cubría. Y esa tiniebla, esa oscuridad, se formó debido al vacío, al proceso mismo de Dios de crear. Y esa tiniebla es parte de esa sustancia de inexistencia de Dios. O sea, Dios sacó todo lo que él era de este vacío y quedó. Siempre todo tiene
forma y vida, o sea, todo tiene existencia, y por tanto la tiniebla, el vacío quedó como oscuridad, como tiniebla, y esa es la tiniebla que corrompe toda la creación después. ¿Amén? Y estaba ahí. Tuvo que ser formada, y lo explico de otra forma, es como, de otra forma que lo he explicado, es que como, por ejemplo, un pintor, para pintar y hacer su creación tan hermosa, se le necesita un lienzo. El lienzo, el pintor puede darle una base oscura, puede darle una base clara, como quiera. Hace una base oscura, y como aquí, luz y sombra, el pintor da una oscuridad, da una base oscura y después pinta en blanco, con la luz, color. Y esa es la recreación. Tiene que haber una tiniebla, tiene que haber una oscuridad para que la luz sea resplandeciente y pueda mostrarse. Así. Cuando Dios extrajo de esta estructura que Él creó para extraer lo que Él era, para que poder mostrar poco a poco toda la revelación de lo que Él es, se creó la tiniebla, que es la existencia sin la vida de Dios, la existencia sin la naturaleza divina. Entonces crea una naturaleza contraria que ¿para qué? Bueno, tiene la forma en que si todo es sustancia y él trae su sustancia, que es la vida, que es la bondad, que es el amor, que es la justicia. Si él trae la sustancia de un espacio, ¿qué queda? Lo que no es él. Y eso sigue siendo sustancia, sigue siendo existente, sigue siendo manifestable. O sea, quiero decir, para no decirlo de vida, sino que es algo que tiene existencia en sí mismo. Todo tiene existencia, todo existe, todo lo que existe tiene existencia. No sé cómo voy a entender, o sea, para no manifestarlo de que tiene vida, porque la vida es Dios. Entonces, tiene existencia. Como tiene existencia, se va a manifestar, si se lo permite. Entonces, ya esa tiniebla se formó porque Dios trajo su existencia y quedó la inexistencia, la sustancia inexistente o la sustancia contraria a lo que todo es Dios, porque quedó en vacío, quedó en oscuridad, quedó, o sea, Dios sacó todo lo que Él era de esta creación. Y entonces, por medio de la palabra, se comenzó a manifestar lo que Él es, lo que Él es. Y lo primero que hizo fue manifestarlo la palabra, el verbo creador, el verbo que comenzó a darse, la forma en que Dios se, se manifestó en esta creación, en este vacío, fue a través de la palabra, para que pudieran manifestar, para poderse mostrar la palabra. Dice que por medio de la palabra todo fue creado, y para la palabra, por medio de él, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios y se manifestó. Si el verbo, en el principio era el verbo, en el principio, todo formando todo esto, en el verbo fue lo primero que se manifestó, su palabra, su verbo, su creador, su sustancia creadora, fue una manifestación de lo que era, porque estaba en él y se manifestó en esta creación para mostrar la existencia, ¿verdad? De Dios. Ahora, el verbo. Para todos sabemos que el verbo se hizo carne, ese verbo es Jesucristo. Por tanto, Dios, primero que se manifiesta en esta creación, era el verbo, fue su verbo. Aunque vemos aquí el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y ese es el proceso creativo. O sea, el proceso creativo. O sea, la palabra dice y
su espíritu. Toda palabra tiene espíritu. Amén. Entonces, como que si fuera otra persona, otra entidad, pero es la misma entidad, porque Dios habló y al hablar transmitió espíritu, porque toda palabra tiene espíritu. Esa palabra lleva una operación, lleva una acción en el proceso, y ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y comenzó a manifestar a Dios. Ahora, después de esa manifestación de la palabra, del verbo, se dijo Dios, sea la luz. Entonces, Dios es creador, Dios es verbo, Dios es luz. Dios sea la luz. Dice, lo que descendió por la palabra, lo que movió la palabra, la creación de la luz, es manifestar lo que es Dios. Para que podamos entender qué cosa es Dios, es luz. Pero como vemos que va dejando caer la gota, dice luz. Dice que en la luz está la vida de la gente. ¿Ven? O sea, la luz. Entonces, la luz vino a contrarrestar la oscuridad, la tiniebla. Y vio Dios que era bueno, porque era Él, lo bueno. Y entonces Dios separó la luz de las tinieblas, la separó. Y digo, bueno, vamos a crear la tiniebla, oscuridad, vamos a hacer la noche. Y la luz, el día. ¿Ven? Y entonces nos contrapone, nos pone entre dos, o sea, para que podamos ver la oscuridad, podemos valorar lo que no es Dios en medio de la noche, o sea, todo lo que implica no tener luz. Y la luna, las estrellas, un recordatorio, la creación de la luna y las estrellas, como el sol, es un recordatorio también de que ahí está Dios. Sin la luna y sin las estrellas, la noche, claro, y sin las luces artificiales, la noche es total oscuridad. Una noche sin luna y sin estrella es total oscuridad que no te ven ni las manos. Sí, literalmente, no te ven las manos, es oscuridad total, cuando no hay estrellas. Y eso nos está enseñando Dios. Entonces, cuando en tu vida no hay ni una pizca de Dios, cuando no hay aquellas cosas brillantes de Dios, aquello bueno de Dios, es total oscuridad. Por eso el ser humano, el ser humano dice que es claro oscuro, es luz y tiniebla, que tiene cosas buenas y cosas malas, tiene cosas divinas, cosas para poder tener un equilibrio en la vida. Aunque esté en las tinieblas, Dios manifiesta carácter en él, de luz, de divinidad, para que no sea total maldad. Cuando el hombre es total maldad, total oscuridad, cuando no tiene nada bueno en su vida, y su pensamiento, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, su pensamiento, sus intenciones es de continuo al mal. O sea, no hay nada salvable, no hay nada que manifieste a Dios. Todo va en contra de Dios. O sea, todo lo contrario de Dios, o sea, todo es oscuridad, todo es tiniebla, todo es manifestación de esa tiniebla, porque la tiniebla es nada sin Dios, es una existencia sin Dios, una existencia sin la vida, una existencia sin la luz, es todo lo contrario. ¿Ven? Nosotros decimos, bueno, la Biblia habla de Satanás y se compara, se dice que es el enemigo de las almas. Entonces, lo dice la Biblia, el enemigo, el padre mentira. Ahora, Satanás no fue creado así. Satanás no fue creado así.
si analizamos, ¿qué pasó con Satanás? Satanás pasa lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Entonces, una entidad, la entidad oscura, que es por encima de Satanás. Esa oscuridad que quedó sin vida, sin la existencia de Dios, que está ahí rodeando el abismo, donde Dios creó todas las cosas con luz, y eso fue, toda esa luz fue renegando esa tiniebla atrás, al fondo, como el pintor va creando la pintura, va creando y va renegando el fondo, y tiene que estar ahí porque está existente y hace resplandecer más a la luz. La oscuridad la hace resplandecer más a la luz. Ahora, Satanás fue creado perfecto, dice la Biblia, primoroso, pero Satanás como ángel de Dios, los ángeles de Dios, estaban al servicio de los hombres, al servicio de Dios, pero había esa entidad oscura que hacía presión sobre su vida, igual que Satanás hace presión sobre el ser humano. Hay una presión de oscuridad que quebrantó la parte más débil del ángel. El ángel le permitió, debido a su esplendor, porque dice que Satanás era ángel de luz, resplandecía, era precioso, maravilloso, y estaba en la presencia de Dios, ministraba la alabanza, la presencia de Dios, era muy perfecto. Y la tiniebla, ¿qué hizo? La oscuridad, la tiniebla, esa tiniebla que es sin existencia de Dios, influenció en él, lo tentó por orgullo. Y Satanás abrió esa puerta a su vida angelical. Y entonces quiso ser mayor que Dios. Entonces, ¿quién inspiró a Satanás? Si era perfecto, ¿quién inspiró a Satanás a ir contra Dios? La oscuridad, esa tiniebla que estaba detrás de todo y que hacía que brillara más la luz. Esa tiniebla, Satanás le abrió puerta y entró la oscuridad en él. La oscuridad en él. Y a medida que avanzó esa oscuridad en él, apagó todo lo de Dios, toda la luz que resplandecía sobre su vida. Y por eso dice que la Biblia dice que fuego desprendió Dios sobre estos ángeles y los quemó, los oscureció, le quitó toda luz. Y entonces Satanás engañó, ya a través de esa oscuridad, a través de Satanás engañó a todo la tercera parte de los ángeles que fueron entenebrecidos con esa oscuridad. Entonces, está Satanás, pero por encima de Satanás está toda la tiniebla oscura, toda esa vida que para manifestarse, tiene que manifestarse a través de la creación de Dios. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó a Satanás, porque dice, bueno, ¿quién engañó a Satanás en el comienzo? ¿Por qué entró la maldad en él? Y por eso dice también, bueno, ¿dónde salió la maldad? ¿Dónde salió esa oscuridad? ¿Dónde salió eso que va en contra de Dios? ¿Cómo Dios va a crear eso? Dios, en su creación, tuvo que hacer eso, o sea, salir de él, salirse de ese espacio creativo, y ahí se forma la tiniebla que después corrompe la creación. Y todo eso está también marcado, que Dios lo sabía, en la voluntad del hombre, en la forma en que fue creado, en su libre albedrío. El
hombre de los ángeles, que toman decisiones. Entonces, al crear al hombre, Satanás engaña también, engaña a Eva, entonces la niebla a través del demonio. Entonces, dice que Satanás se viste como ángel de luz, que decir, engaña a Eva, no como una oscuridad, no como un demonio, no como Satanás, sino como un ser de luz. Porque en la traducción, o sea, la historia de Adán y Eva en el Antiguo Testamento, se habla de la serpiente. La serpiente. Pero al traducir la palabra original, la palabra hebrea original, habla de que puede traducirse como serpiente o como ser de luz. Un ser de luz. Lo que dio era no fue la serpiente, sino un ser alado, un ser de luz, en el huerto del Edén, que se ha traducido y se ha contado la historia como una serpiente, y nosotros lo vemos como una serpiente, la serpiente animal. Y puede ser que la serpiente se ha manifestado así, pero se mostró como una luz, como una entidad de luz, quiere decir que no era una serpiente, un animal, sino una entidad de luz. Y engañó a Eva de la forma astuta que lo engañó, con mentira y verdad, unida, porque no podía ir con la oscuridad total, tenía que ir con parte de luz y parte de oscuridad. Entonces, una mentira ligada con la verdad, y se manifestó el pecado. Amén. Entonces, ¿qué sucedió el pecado? ¿Qué es lo que sucedió cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido? Hasta se puede analizar si realmente eran dos árboles, árbol de conocimiento del bien y el mal, qué árbol, qué fruto, o si era, se hace esta historia, se habla de esta historia en la Biblia, porque es la historia primitiva, la historia que se contó al comienzo, para por lo menos expresar qué había sucedido en el comienzo, qué fue lo que sucedió en el comienzo. Me imagino de que Adán y Eva le sucedió lo que sucedió, comenzaron a contar, hablarle a sus hijos, hablarle a su descendencia lo que había sucedido en el comienzo. Y como contarle, y Adán y Eva empezaron a contarle lo que había sucedido en el comienzo, de qué forma lo cuento, de qué forma le cuento a un niño, no sé, cómo nacen los niños. Y ahí subió la historia de las aves, de esta ave que trae a los niños, no recuerdo el nombre. ¿Cómo nacen los niños? Le preguntaban a los niños. Y a contarle una historia que puedan entender, que puedan tener referencia, qué fue lo que pasó en el huerto del Edén. Entonces, ahí está. Entonces, podemos, podemos pensar que los árboles eran reales, pero podemos pensar que los árboles eran una entidad de vida, porque si ahora tú analizas, analizamos quién era la vida, quién es la vida, cuál es el árbol de la vida, podemos pensar,
cuál es ese árbol de vida que estaba en el principio. Podemos pensar, podemos decir, en esa vida, en ese árbol estaba el fruto de la vida eterna. Quien la comiera tenía vida eterna. Ahora, cuando el hombre come el árbol del conocimiento del bien y el mal, se comenzó la muerte espiritual, la separación de Dios. Y también Dios lo sacó de muerto para que no tomara del árbol de la vida. Ahora, si lo miramos en el Nuevo Testamento, ¿quién es el árbol de la vida? ¿Quién es el fruto del árbol de la vida? ¿Quién es el que da vida eterna? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y el que come de mí tiene vida eterna. Amén. Entonces, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá. El conocimiento de mí, fíjate de eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a ti. Esta es la vida eterna. O sea, ¿cuál es el árbol? ¿Cuál es el fruto del árbol de la vida? El conocimiento acerca de Dios, acerca de Jesús, su Hijo. Esta es la vida eterna. ¿Y cuál es el árbol? ¿Cuál es el fruto o el árbol del conocimiento del bien? Lo dice. Sí. El conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. El conocimiento del bien y el mal. Así que pudiéramos decir, en la misma referencia, que el árbol de la vida eterna es el árbol de la vida o el árbol del conocimiento de la vida, o sea, del conocimiento de Dios y de su Hijo. Entonces, más que un árbol físico, es un conocimiento. En el huerto, o sea, en ese inicio de la creación, en donde se movió Adán y Eva, en una creación resplandeciente, había un conocimiento divino, un conocimiento de Dios, la existencia que tenían y un conocimiento del bien y el mal. ¿Sí? Y que al contar la historia, o sea, contar una historia en el huerto, de cómo sucedió todo, cómo comenzó todo, entonces, se pusimos ahí en el huerto, donde todo era árboles y animales, donde el hombre podía comer de todo árbol, de todo árbol del campo. Hicimos, hicimos dos conocimientos: el conocimiento de la identidad de Dios, el conocimiento de Dios, conocer a Dios, y ellos comían diariamente de ese árbol, por eso vivían eternamente. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía? Dice la Biblia que todos los días Dios se paseaba por el campo. Cuando hay esa relación, el conocimiento, a conocer. Entonces, pero el hombre, Adán, vio precioso conocer el bien y el mal como Dios. Lo vio codiciable. Le dijo, lo que sabe Dios es que el día que comas este árbol vas a conocer el bien y el mal. Entonces, al comer del árbol, o sea, ese fruto, el hombre se le abrieron los ojos y se apagó, me imagino. O sea, era muy codiciable, pero era el árbol de la tiniebla, de la oscuridad, el árbol de esa tiniebla que está manifestando de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, estaba ahí ese conocimiento, pero el hombre no necesitaba ese conocimiento para vivir lo que necesitaba en la vida, el conocimiento de Dios, entender a Dios, relacionarse con Dios. Amén. Esta es más o menos la idea de lo que queremos llegar a entender. Es como Dios se fue manifestando poco a poco en toda la creación. Dios, Dios esto, Dios aquello, el nombre de Dios este, y, y dice los atributos de Dios son estos, y los nombres de Dios son estos, y hablamos de
¿entiendes? Son los nombres de Dios, los atributos de Dios. Y cuando tú analizas bien todo, los nombres de Dios, lo que Dios es manifestación de una totalidad de Dios. Amén. Entonces, allí Dios hizo la luz, creó la luz y dio Dios es luz. Amén. Y ahí fue manifestando todo lo que es Dios, todos los árboles, para que el hombre comiera, y todos los animales, para que el hombre comiera. Dios es proveedor. ¿Quién es Dios? Proveedor de todo. El proveedor, Dios comenzó. ¿Quién es el proveedor? ¿Cuál es la situación de los muchos dioses? ¿Cuál es la cultura de Dios? Todo es Dios. ¿Cuál es la cultura de muchos dioses? ¿Por qué el hombre comenzó a interpretar que Dios era diferente? Dios no era uno solo, sino diferentes dioses. Porque Dios se manifestó de diferentes formas para que tuviera una conexión con Dios. Cuando la gente empezaron a adorar al sol, que el sol tiene el día, pero ¿quién es el sol de la mañana? El sol resplandeciente. Es la manifestación de Jesús, de Dios. La gente adoraron a lo natural. Pero la idea no era que adoraran lo natural, la idea es que entendieran a Dios a través de lo natural, que entendieran a Dios a través del sol. ¿Qué cosas las tormentas, el mar, las temporadas, el viento, el rayo? Es una manifestación de Dios, ¿ven? O de la oscuridad y la calma. Cuando viene la calma, cuando viene el fin de la temporada, o sea, del trueno, relámpago, le dice el profeta, y estaba el trueno, el relámpago, y ahí no estaba Dios, sino el silbido pasible. Entonces, todo es una manifestación para conocer lo que es Dios, lo que es realmente Dios. Entonces, todo pasa. Entonces, que la gente empezaron a adorar a ese relámpago, a la tormenta, al Dios de la tormenta. ¿Quién es el Dios de la tormenta? Y allí el hombre comenzó a entender que Dios, había muchos dioses, y lo que en realidad era la manifestación de Dios de diferentes formas, para que el hombre entendiera. Por eso viene la revelación del Antiguo Testamento, el Pentateuco, viene la revelación de los llamados, empieza a llamar. Y imagino que antes de la escritura dada a Moisés ya planteara un libro para el pueblo de Israel. Ya ellos conocían a Jehová, ellos conocían a Yahvé, ellos sabían de la existencia de Dios. Abraham, Jacob, no sé si habrían escrito desde que comenzó la escritura o la simbología, porque el comienzo fue la simbología, el hebreo el hebreo original, los idiomas, los dialectos originales comenzaron a escribirse desde no se sabe, muchísimos años, y lo que hacían era la simbología, símbolos que después llegaron a la letra, al alfabeto, pero eran simbologías y era un sistema de letras, y el hebreo es un sistema de símbolos. El símbolo, el original, el hebreo primitivo, es un símbolo, es un alfabeto de símbolos, no habían vocales, de símbolos, y esos símbolos expresan muchísimas cosas, pues expresaban todo lo que querían. ¿Ve? Y también se habla de la simbología, o sea, las letras
hebreas originales son símbolos y expresan parte de la existencia de lo que es Dios. Entonces, esa combinación fue formando la letra. Yo, probablemente, que antes que ya Moisés escribiera de una forma, ya una comunicación verbal, oral o escrita, a través de simbología de lo que era Dios. Y entonces, pero Dios siempre escogió hombres que traían, que fueron traspasando esa información, ese conocimiento de Dios desde el comienzo. Abel, Noé, los hijos de Noé, fueron transmitiendo esa información hasta que Dios entonces llama a Abraham de nuevamente. Tiempo Abraham y toda la descendencia, recibiendo revelación a través del conocimiento de Dios, de todo, la verdad, amén. Pero antes de Moisés se conocía a Dios y se tenía una relación con Dios y los hombres de Dios escribieron, transmitieron ese conocimiento desde el comienzo. ¿Amén? Entonces, esta es la idea. La idea es que podamos entender que Dios no es una sola parte, sino una manifestación. O sea, Dios se fue manifestando. El Dios que ve, que provee, en cada hecho, en cada situación. Israel demostraba de lo que él es, de lo que él es. O sea, no es lo que él hizo, sino, no solo lo que él hizo, sino lo que él es, se manifestaba. A medida que los conocieran, todas las leyes, todo el orden, todo lo que Dios manifiesta en las leyes, por Israel, manifiesta una porción de lo que Él es. Ahora, otra cosa que tenemos que entender con la revelación de Dios, que Dios fue revelando lo que Él era en parte, por diferentes vías, de diferentes formas, de lo que Él es, toda su sustancia. El proveedor, el sustentador, el sanador, la paz, que fue manifestando. Ya te digo que esa fue una de las cosas que entendió el hombre y comenzó a ver a Dios en todas las cosas, en manifestación de todo, en esa cultura de Dios en todo, que Dios es todo, que toda la creación cuenta la gloria de Dios, dice la Biblia. Quiere decir, toda la creación cuenta quién es Dios, pero no es entidades separadas, sino una sola sustancia, una sola entidad que se manifiesta de diferentes formas para que el hombre entienda y lo comprenda. Amén. Ahora, para terminar, debemos entender que dice que Dios es una plenitud. En el comienzo, o sea, antes del inicio de Dios, la plenitud, todo, llenaba todo. Dios hizo el vacío, hizo la creación para comenzar a manifestar y mostrarse en sus diferentes dimensiones, para que el hombre, o sea, la existencia entendiera, la que viera de una forma diferente la existencia de Dios. Pero Él es toda una plenitud. Ahora, Dios se distribuyó en diferentes manifestaciones para que nosotros podamos entender, poderlo recibir y poderlo ir manejando, ir entendiendo. Hay cosas que no vamos a comprender hasta que estemos en su presencia, en su conocimiento eterno. Y por tanto, usted no puede decir no, que Jehová es Dios, o solo Dios, Jehová es Dios, Dios se manifestó, porque Dios se manifestó a través de Yahvé, el creador, la existencia de la vida. Yahvé, que el Señor, Jehová, que el Señor se manifestó de diferentes formas y diferentes nombres con diferentes áreas de su existencia. Pero lo que realmente, eso primero tenemos que entender, que Dios se fue manifestando y se fue mostrando, fue dándose a conocer quién era Él a través de toda la relación con el ser humano. Y también debemos entender que a medida que el hombre fue teniendo mayor conocimiento y mayor revelación de Dios, fue manifestándose de diferentes
formas. O sea, Dios se manifestó de diferentes formas. Hasta que llegó al Hijo, el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, el Mesías. O sea, toda la profecía acerca del Mesías, el ungido de Dios, que traía, que dice la palabra de Dios que Él es la plenitud de Dios. En Él fue depositada toda la plenitud de Dios. Entonces, todo lo que es Dios, Dios lo puso en Jesús. Amén. Entonces, ese Jesús, ese nuestro Jesús, viene con toda la plenitud de Dios. Nosotros no podemos ir para que Dios no, o sea, que Jesús nos dé sanidad. Ya, eso no es lo que nos provee. O sea, que Dios nos puede proveer, Jesús nos puede proveer o no nos puede proveer. O sea, Jesús nos puede sanar o no nos puede sanar. O sea, dice la Biblia que Jesús es la plenitud de Dios. O sea, cuando tú estás en Jesús, tienes toda la plenitud de Dios. O sea, todo lo que Él es está en Jesús. Cuando tú te apropias a Jesús, por eso dice la Biblia, no te afanes por lo que hay de comer, beber, vestir, no, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, cuando usted toma a Jesús y recibe a Jesús y comienza a vivir en Jesús, usted tiene a su disposición, ¿sí?, toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Solamente tiene que crecer en Jesús. ¿Sí? Permitir que Jesús forme en ti el nuevo hombre creado según Jesús, según Dios, según Cristo. Tenemos un viejo hombre, una naturaleza caída, que se tiene que morir. Y esta nueva creación en Dios que fue puesta en nuestras vidas, una nueva creación, una nueva vida, no es que Jesús vino a cambiar nuestra vida y mejorar nuestra vida y hacernos perfectos en Él, o sea, a través de nuestra propia vida. No, Él vino para hacer morir nuestra vida sin Él y ha puesto una semilla de vida, de nueva creación en nosotros que tiene que morir. A medida que esta crezca, esta tiene que ir muriendo. O sea, la vida natural, la vida de Adán, la vida carnal. O sea, no es que viene a transformar esta vida, es que Cristo vino a matar esta vida. O sea, esta vida tiene que morir, tiene que ser crucificada. Crucificación significa muerte. ¿Amén? Cristo es la plenitud. Cuando decimos Cristo, toda manifestación de lo que Dios se ha manifestado. Dice que es la luz, que es la palabra, el verbo creador, es la existencia, es la paz, es la sanidad, es la provisión. No es que Jesús me provea, es que Él es la provisión. No es que Jesús me sane, es que Él es sanidad. Si quieres sanidad, busca a Jesús. Crece, deja que esa vida crezca, esa vida de Cristo. Esta es la que se enferma, la que envejece. Esta es la que debe dejar de existir aún en vida, y esta es la que tiene que crecer en nosotros. Ya no vivo yo, no, vive Cristo en mí. Y esta es la vida, solo esto es lo que va a entrar a la eternidad, ni sangre ni carne. O sea, esta naturaleza caída no va a entrar a la eternidad. Por eso las pruebas vienen para, como fuego, a quemar todo aquello que no sea edificado en Dios. Como que se pega y trata de crecer en la lucha entre el espíritu y la carne. Y la prueba viene, la prueba nos enseñamos que es como tierra, donde nuestra vida tiene que estar enterrada para que muera, para que crezca la vida de Dios. ¿Amén? Cada prueba es un enterramiento. Cada prueba en nuestra vida es un proceso de enterramiento, de oscuridad, para que fructifique algo más de nuestra vida. O sea, nosotros morimos, menguamos para que Él crezca de uno. La vida de Dios. ¿Amén? Entonces, en el principio Dios, antes de todo, era Dios plenitud. Dios crea desde el inicio, en el principio creó Dios todas las cosas y comenzó a manifestarse
a través de la creación, de lo que Él es, de lo que Él es, de lo que Él es en partes. Y se fue manifestando según la revelación de cada cual, según los tiempos se fue manifestando. Y hoy Él se ha manifestado en el Hijo. Y el Hijo es el regreso a la plenitud. Por eso dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene el Padre. El que tiene al Hijo, tiene la plenitud. Y eso es lo que va a representar a Dios. Eso es lo que va a regresar a Dios. Entonces, la vida del Hijo es lo que Dios mira con agrado. No, nuestra vida tiene que morir. El Hijo del Hombre tiene que morir. Nosotros tenemos que morir para recibir la vida de Dios. Cristo no vino a transformarnos. Cristo vino para que moramos. Y nazcamos una nueva vida. Dios le bendiga mucho. Esperamos que entendamos esto. Dios es la plenitud de todas las cosas. Dios es la existencia de todo, que creó todas las cosas para manifestarse, manifestar una nueva existencia, para que todo fuera en el Hijo al final de todos los tiempos. Y dice que cuando las cosas sean sujetas al Hijo, el Hijo mismo se sujetará al Padre, o sea, entrará a esa eternidad, a esa sustancia eterna por siempre. Amén. Propósitos eternos, Dios tiene y conoce, Dios sabe qué es lo que Dios, cuál es el plan magistral de Dios en la eternidad. Muchas gracias, Dios bendiga, que la gracia del Padre